Señor. Gracias porque es una hermana que siempre está dispuesta a venir a ti, Señor, a servirte con un corazón abierto. Gracias por la misericordia que has derramado en ella, Señor, en toda su vida. Te presentamos sus palabras para que lleguen al corazón de cada uno de los miembros de esta asamblea. Te pedimos, Señor, que no se queden solos en palabras, sino que también se transforme en acción, que nos mueva a un corazón que se transforma, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por siempre. Amén. Amén. Buenas tardes, hermanos. Permítanme, así como ustedes me han presentado al Señor, presentarle al Señor a cada uno de ustedes y a aquellos que nos escuchan o nos ven gracias a la radio y a la televisión. En este momento yo le pido al Señor por cada uno de sus corazones y le pido al Espíritu Santo que está en ustedes como bautizados que son, que abra sus oídos, que haga que sus corazones sean tierra fértil, no solamente para estas palabras que siguen a continuación, sino también para estos 3 días de Yo Me Quedo. Y todo esto te lo pedimos, Señor, con la intercesión de tu Madre María. Amén. 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 Mis hermanos, hay mucha expectación, muchos nervios, mucho deseo de vivir una nueva vez Yo Me Quedo, y pues yo estoy muy contenta, de verdad, de estar con ustedes compartiendo este primer tema en el marco de estos 3 días que vamos a ver ese rostro de Jesús, de ese rostro que nos amó y que se queda con nosotros por pura misericordia. En este día vamos a desarrollar este tema con 3 ideas muy sencillas, 3 ideas, y la primera de ellas es contemplar ese amor que Dios ha tenido para con nosotros. Para muchos de nosotros, el Yo Me Quedo es una respuesta de amor. Es una respuesta de amor a aquel que me ha amado, a aquel que ya yo conozco, a aquel a quien yo he decidido seguir. Probablemente muchos de nosotros estamos en una comunidad o en grupo de oración o vivimos una vida cristiana, pero tal vez también hay personas que están aquí sentadas o personas que nos escuchan o nos ven, que están escuchando y viendo y están asistiendo por una invitación de alguien o por pura curiosidad para ver de qué se trata Yo Me Quedo. No importa qué te haya traído aquí hoy, siéntete bienvenido y vamos a hacer esa dinámica de verdad tan conocida. Vamos a decirle al de al lado, bienvenido, bienvenido, siéntete bienvenido, dile qué bueno que viniste, qué bueno que aceptaste la invitación. Bienvenido, mi hermana, bienvenido. Pues qué bueno que aceptamos oh Dios mío, han habido abrazos y besos aquí, qué bueno. Qué bueno que aceptamos esta invitación en el marco de estos 3 días, porque como decían nuestros animadores, pues realmente estos son 3 días muy especiales en la vida de la iglesia. Y yo, al igual que muchos de ustedes, he tenido una experiencia de Pascua a lo largo de muchos años de mi vida. De hecho, mucho antes de yo ir a un grupo de oración, yo hice experiencia de Pascua en la pastoral juvenil. Y ahí comenzó mi caminar cuando era una muchachita, una adolescente. Y muchos de nosotros hemos estado más cerca de Dios a través de la Pascua. El Padre Francisco decía en esta semana, todo en estos 3 días habla de misericordia, porque hace visible hasta dónde puede alcanzar el amor de Dios. Y así es que se llama esta enseñanza: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y ese amor de Dios tiene una característica muy especial, y es que el amor de Dios es un amor que se da. Es un amor que encuentra su expresión en darse a nosotros. Y vemos reflejado ese amor en todo lo que Dios ha hecho, en primer lugar. Todo lo que Dios ha hecho tiene un carácter de don. El sol, que es la estrella que nos da el calor y la vida, es una estrella que lo que hace es darse y apagarse lentamente en ese darse. La tierra le da a la semilla lo que necesita para vivir, muriendo un poco a lo que tiene ella
Y la semilla tiene que morir, tiene que podrirse para que de ahí salga un retoño. Y ahí no se queda tampoco, esto se sigue dando y hace un ciclo hermoso de amor en donde esa semilla se convierte en un árbol y esos frutos de ese árbol se dan. Todo eso, mis hermanos, es una muestra de cómo es ese amor de Dios. Es una muestra de cómo podemos nosotros ir entendiendo ese como yo los he amado. Y en la plenitud de los tiempos, entonces Dios decide venir a decirnos en persona. Parece que somos un poquito como lentos, tú ves. Y Él tuvo que venir Él mismo a enseñarnos a nosotros el camino del amor. Tuvo el mismo Dios que hacerse persona para que nosotros pudiéramos recorrer el camino del amor, para que tuviéramos acceso a la salvación, para que viéramos en Jesús ese rostro de la misericordia, para que reconociéramos en Jesús ese amor del Padre. Dice el Padre Ignacio Larrañaga que el amor es una corriente vital que sale del corazón del Padre, se derrama profusamente en el corazón de Jesús y antes de retornar al Padre hace un largo recorrido entre los hermanos, creciendo y madurando hasta que retorna a Dios. Qué hermosa descripción del amor. Dice Larrañaga, ese es el circuito vital del amor. ¿Cómo nos ama Jesús? En el grupo de los 12, Jesús no fue un jefe, sino que fue el hermano que nos trató como el Padre lo amó a Él. Fue tan sincero con ellos que les confió su crucifixión. Les dijo que cuando tuvo miedo, les dijo cuando estuvo cansado, los corrigió con amor, les enseñó, los envió y fue delicado hasta con el traidor. Fue un hermano entre hermanos, comiendo en la mesa común, durmiendo bajo las estrellas como una familia itinerante. Y una de las cosas que hace Jesús, las recordamos en este día y recordamos el lavatorio de los pies. Jesús realiza ese acto en expresión del amor que nos tiene, pero también como ejemplo a seguir. Dice en Mateo 20, un poquito antes de este día, de esta cena, dice: el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir, a dar su vida en rescate por muchos. Y esta declaración de verdad dejó perpleja a mucha gente. ¿Cuándo Jesús da esa declaración? La da cuando los hijos de Zebedeo, ¿saben cómo le decían a los hijos de Zebedeo? ¿Quién eran? Juan y Santiago. Y eran tan buena gente y así como tan amables y tan no sé qué, que ellos eran los hijos del trueno. Yo no sé si ustedes tienen hijos un poco traviesos, que cuando llegan a un sitio dicen: recojan que llegaron los hijos de fulana o de fulano, hay que guardar todo. Parece que ellos eran algo así, ¿verdad? Pero miren qué cosa más hermosa. Esos hijos del trueno, su mamá, ya no sabemos la historia, fue a decir: mira, yo considero que dada la situación y la importancia que tienen ellos, pues uno debería estar a tu derecha, ¿qué te parece? Y el otro a tu izquierda. Y Jesús, cuando ve a los apóstoles que comienzan a darle boche, pero de ese cabildeo que estaba haciendo la mamá de ellos, para ellos, pues pronuncia estas palabras. Y se conectan inmediatamente con la acción de Jesús en la última cena. Más tarde, Jesús vuelve a hacer esto. Y de verdad yo me imagino, por ejemplo, a alguien como Pedro, que es tan emotivo, tan presa de las emociones, diciendo: pero este hombre yo no lo entiendo. Por un lado dice que no vino a ser servido, por el otro entra en un borrico y todo el mundo hosanna. Y ahora el lavatorio de los pies. De verdad que Pedro le faltaba el Espíritu Santo para él poder entender las palabras de Jesús. Y por eso vamos a ver cómo él le dice: mira, lo que yo estoy haciendo ahora tú no lo entiendes, pero en verdad si tú eres amigo mío, déjate lavar los pies. Y por supuesto que Pedro acepta. Pero lo voy a leer. Esto está tomado de Juan y dice: se levanta de la mesa, de una cena, se quita sus vestidos y tomando una toalla se la ciñe.
y luego echa agua en un lebrillo, en una ponchera, y se pone a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Ya sabemos que Simón le dijo, mira, está bien, pero a mí tú no me lavas los pies, por favor. Pero ya sabemos también la respuesta de Jesús. Y Jesús, lavándole los pies a todos, dice más adelante en el versículo 12, tomó sus vestidos, con este mismo silencio que hay aquí ahora, parsimoniosamente él vuelve y se pone los vestidos y le dice, ¿ustedes entienden lo que yo acabo de hacer? Y por supuesto, le vio en la cara que no. Y por supuesto, entonces hizo esta siguiente explicación. Ustedes me llaman el Maestro y el Señor, y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros, porque yo os he dado el ejemplo para que también ustedes hagan como yo he hecho con ustedes. Y en verdad os digo, y aquí conecta, no es más el siervo que su amo, ni el enviado más que el que le envía. Sabiendo esto, dichosos seréis si lo cumplís. Palabra de Dios. Ese Jesús, rostro del Padre, es el que nos muestra en esta última reunión qué es lo que quiere de nosotros. Yo no sé ustedes, pero si yo supiera que esta es mi última charla, yo creo que yo hablaría de lo que yo considero importante de decir, de lo que yo quisiera que no olvidaran, de lo que hay en mi corazón de verdad. Y Jesús en esta última reunión no comienza a hablarle de los misterios de la vida y de cuál es la fecha del fin del mundo, ni tampoco de si deben obedecer a Pedro o si no lo deben obedecer. Jesús lava los pies de sus discípulos. En el mundo judío esto no era algo raro. Esto era casi lo mismo que cuando llega una visita a tu casa, el dueño de la casa sale a recibirlo y le abre la puerta y le hace un gesto de cortesía. Esto es lo que era lavar los pies. Para nosotros algo rarísimo, pero para ellos no. ¿En dónde está lo que Jesús quería enseñar? En que esa labor la hacían los esclavos, el servicio de la casa. Y él decide tomar el lugar del siervo dócil y lavar los pies de los hermanos. En el lavatorio hay distintos personajes. Está Juan, que increíblemente a partir de esto ya no es el hijo del trueno ni los hijos de Zebedeo. ¿Cómo le dicen a partir de ahora? El discípulo amado. Qué cosa tan increíble que fuera después de esta cena que a él le cambiaran el nombre y así se conoció. Ese se deja amar, se deja lavar los pies y trata de entender el gesto de Jesús. También está Pedro, tan parecido a nosotros, que dice, pero ¿qué tiene esto que ver? ¿Qué tiene que ver lavar los pies? O sea, ¿de qué? ¿Qué es esto? ¿Para qué? Maestro, por Dios, no llegues a tanto. Lavarme los pies tú a mí. Pero lavar los pies, dejarte lavar los pies, es aceptar a ese siervo dócil, es esa parte de Jesús. Tú también tienes que aceptarla, que ha venido a servirte y dejarte amar primero por Jesús. Por eso el como yo los he amado tiene sentido también cuando yo me dejo amar. Y también está Judas, Judas el traidor, y también a ese le lavó los pies. También a Judas, también a ti te lava los pies, a ti el traidor, y te lo sigue lavando. Porque cada vez que tú te acercas a la confesión, te dejas lavar con la sangre de Cristo. A pesar de tu traición, a pesar de tu pecado, a pesar de tu miseria, a pesar de tu debilidad, Jesús vuelve a lavarte los pies. Y cada uno de nosotros nos movemos dentro de esos tres personajes. Yo estoy segura que aquí no hay alguien totalmente Judas, ni totalmente Juan, ni totalmente Pedro. Pero sí nosotros hemos sido lavados y tenemos que entender que Dios me ama, me acepta, me abraza, me transforma, pero me lanza también hacia afuera.
esto que yo he hecho, hacedlo también ustedes con los otros. No, Jesús no quiere personas solamente contemplativas. Oh Señor, personas mirándolo a Él, amándote y amándome, yo lo amo y Él me ama. Jesús quiere que también abracemos esa dimensión hacia afuera, como yo los he amado, amar a los otros. Y es Él mismo quien nos muestra cómo amar. Y nos regala una parábola hermosa, la parábola del deudor perdonado. En Mateo 18, a partir del versículo 23, dice Jesús, por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al empezar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, ordenó el Señor que fuese vendido, él, su mujer y sus hijos y todo cuanto tenía, y que se le pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies y postrado le decía: ten paciencia conmigo, que todo te lo pagaré. Y movido a la compasión de aquel siervo, el señor de aquel siervo le dejó en libertad y le perdonó la deuda. Al salir de allí, el siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. ¿Cuánto le debía él al rey? 10,000 ¿qué? Talentos. Pero ahora como que están hablando de ¿qué? De otra cosa. Denarios. Y dice que eran, ¿cuánto eran? 100. Y se encontró con uno que le debía 100. Y ahogándole, o sea, lo agarró por el cuello, le decía: págame, paga lo que debes. Y su compañero cayó a sus pies y le suplicaba: ten paciencia conmigo, que ya te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase lo que debía. O sea, no iba a salir nunca, porque en la cárcel, díganme, era para que se quedara ahí. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor, al rey, lo ocurrido. Y el señor entonces le mandó llamar y le dijo: siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero del mismo modo que yo me compadecí de ti? Y encolerizado su señor, le entregó a los verdugos para que le pagase todo lo que debía. Y esto mismo hará con ustedes mi Padre si no perdonan de corazón a cada uno de sus hermanos. Palabra del Señor. Bueno, pues analizando esto, trayéndolo aquí más o menos, podemos decir que esos, ¿cuánto eran? Eran todos esos denarios que eran 10,000 talentos, vamos a decir que eran como 10 millones de pesos. Yo no sé cuál es tu capacidad de pago, ponla tú. Si usted me pide ahora mismo a mí 5,000, yo le voy a decir que por favor tenga paciencia conmigo, que yo le pagaré. Tal vez ustedes pueden, más de ahí, yo lo felicito. Póngale usted el tope. Era mucho dinero. ¿Saben qué quiere decir esa cantidad de dinero? Un dinero que yo no tengo. Un dinero que era imposible de pagar. Oigan lo que dice el rey: véndanlo a él, vendan la mujer, vendan los hijos y vendan todo para recuperar algo. No tenía con qué pagar. Y este otro señor, si lo mío era 5,000 pesos, este señor era como, vamos a decir, 50 pesos. Y a esos 50 pesos yo le caí arriba: págame, págame, págame. Entonces, ¿qué representa en esta parábola estas cantidades de dinero que no son tan importantes? Pero sí es bueno entender que el rey le perdona al siervo una cantidad de dinero que no podía pagar. Que Dios nos perdona a nosotros una deuda impagable. El pecado que me aparta de la salvación. Esa es mi deuda. Y Dios ha enviado a Jesús a perdonar, a darme acceso. Ha enviado a Jesús a decirme: existe salvación para ti. Ha enviado a Jesús para decirme: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida.
Y Jesús me ha lavado los pies, a pesar de que soy traidor, a pesar de que no lo entiendo. Jesús me ha lavado los pies, me ha abierto su corazón y me ha amado incondicionalmente. Entonces no voy a ser yo capaz de hacer lo mismo con aquellos que me rodean. Jesús y su amor inevitablemente me lanzarán hacia los demás. Cuanto más esté rodeada e inmersa en su amor, más estaré yendo hacia afuera. Nadie pone un caño, un tanque debajo de un caño de agua indefinidamente sin estar seguro que en algún momento se ha de rebosar. ¿De qué tamaño es tu vacío? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar ahí en el caño? ¿Cuánto hace falta que Dios te ame? Al que mucho se le amó, mucho se le perdonó. Entonces, cada uno de nosotros ha recibido y puede recibir ese amor de Jesús. Y reconocer esa deuda impagable es meditar en la locura del amor de Dios, que vino a tomar mi lugar para que yo pudiera recibir la salvación. ¿Cómo replicar ese accionar de Jesús en nuestra vida? ¿Cómo podemos hacerlo si estamos llenos de egoísmos, llenos de heridas, llenos de resentimientos, llenos de respeto humano, llenos de vacíos, llenos de soledad? Entonces, sí, Señor, tú me amas, pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago para replicar lo que tú has hecho por mí? ¿Cómo hago? Porque estar con el simpático es muy fácil. Servir al que me sirve es muy bueno. Hablar con el que me cae bien es chulísimo. Cantar, para mí, la misa de los domingos, pan comido, porque a mí me encanta cantar. Servir, para muchos de los que están aquí, tranquilo, porque a mí me gusta servir. Lo difícil, el morir, lo difícil de verdad es cuando me toca lavar los pies al que me traiciona. Eso es lo difícil. Para perdonar al ofensor, tengo que morir a mi instinto de vengarme. Para convivir con el antipático, tengo que morir al instinto de mejor no le hablo ni me cruzo con él. Hay que morir sucesivamente y siempre hay que dar la vida. Pero por gusto nadie le da la vida. Nadie la da por gusto, en verdad se lo digo. Mi egoísmo quiere vivir nada más con el encantador y apartarme del retraído. Quiere vivir solamente con los que piensan como yo y quiere tomar venganza por aquel agravio y quiere también gritar y hablar duro y llamar la atención para que me pongan atención a mí, para sobresalir. Y también yo también quiero reaccionar con mal humor al tránsito, a mi jefe y a todo el que se me cruce por adelante, que de verdad me saque de quicio. Mi naturaleza es esa. Hacia allá es que yo voy. ¿Cómo hago entonces para amar como tú me has amado, Señor? Si yo hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero, ¿cómo hago? ¿Quién puede provocar semejante revolución en mi corazón, en el corazón de cada uno de ustedes? Solo Jesús. Solo Jesús. Solo Jesús y su amor pueden transformar tu amargura en dulzura, tu rencor en perdón, tu soledad en gozo, tu egoísmo en solidaridad. Solo Jesús y su amor pueden transformar el corazón de Pedro, habiéndolo negado 3 veces. Puede perdonar a sus asesinos desde la cruz. Solo el corazón de Jesús en tu corazón, solo así puedes tú hacer amar como Jesús amó. Solo Jesús puede invertir las leyes del corazón, de la carne, poniendo suavidad donde había violencia, perdón donde había ofensa, dulzura donde había amargura. Y cuando sea capaz de recordar cómo Jesús devolvió el mal por el mal, el bien por el mal, cómo supo guardar silencio delante de los que lo acusaban, cómo pudo perdonar 70 veces 7, cómo fue compasivo con mi fragilidad.
cómo se vistió de misericordia y perdonó mi deuda, estaré realmente en camino del amor. Cuando me sumerja en ese amor, entonces seré capaz de lavar los pies de mi hermano. Lavar los pies de mi hermano es cuando al retirarme un hermano la palabra, tomando la iniciativa, yo lo saludo con palabras amables. Cuando alguien me ha tratado mal en el trabajo, me ha traicionado o ha hablado mal de mí, yo soy capaz de servirle y soy capaz de ayudarle. Cuando hablando a alguien en contra de otro delante de mí, yo digo palabras comprensivas o por lo menos guardo silencio. Porque dice Jesús, si yo siendo el Señor y el Maestro les he lavado los pies, ustedes también tienen que lavarse los pies unos a los otros. Podemos hacer en nuestra vida real esa palabra hermosa de Colosenses en el capítulo 3. Dice, revestíos pues, versículo 12, como elegidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose unos a otros, perdonándose mutuamente. Y si alguno tiene queja contra otro, como el Señor los perdonó, conéctenlo por favor con la parábola. Así como el Señor los perdonó, perdónense también ustedes. Y por encima de todo, revestíos del amor, que es el vínculo de la perfección. Mis hermanos, solo Jesús puede transformar tu corazón. El año pasado tuve la oportunidad en el desierto que hacemos el Viernes Santo de disfrutar verdaderamente ese momento. Para mí es uno de los momentos más deliciosos que tiene el Yo Me Quedo. Ese momento a solas con Dios. Y tuve la oportunidad de confesarme. Y ahí en esa confesión le confesé, valga la redundancia al Padre, que había alguien que me había hecho mucho daño en mi vida. Y que yo sentía que yo había perdonado a esa persona, pero que con mucha frecuencia venía a mi mente y revivía yo todo ese daño que me hizo y me sentía triste. Yo no le deseaba el mal, yo le decía, Padre, yo no le deseo el mal, de verdad, pero quiero liberarme, quiero dejar esto atrás. ¿Qué tengo que hacer? Me confieso, Señor, de que tengo esto como que recurre a mí, tengo resentimiento, me siento... Y el Padre me dijo algo, oh Dios, yo estaba llorando diciéndole todo eso porque soy muy emotiva. Y cuando Él me dijo lo siguiente, ahí fue que yo lloré de verdad. Él me dijo, hermanita, cada vez que esa persona venga a tu mente, tú vas a orar por ella. Ahí fue que yo lloré. Yo como que trataba de imaginarme, además de perdonarla, orar. O sea, Señor, bendice a esa persona, llénala de tu amor. ¡Qué fuerte! Yo me quedaba mirando al Padre, yo no le dije por respeto, pero en realidad mi cara le decía, ¿en serio? Lo mismo que tal vez Pedro miró a Jesús cuando le lavaba los pies y lo miraba y decía, ¿en serio? Pues mis hermanos, solo Jesús puede darte la fuerza para perdonar. Y saben que mientras más oraba por esa persona, menos venía a mi mente. Menos. Fue una sanación. Fue un círculo que cerré en mi vida. Solo Jesús puede transformar el corazón para que tú seas capaz de lavar los pies. ¿Cómo no escuchar ese consejo del sacerdote? Si Jesús perdonó mi deuda y dice en la palabra que mis pecados eran blancos como la nieve y que ya no iba a recordar las ofensas mías, ¿cómo no puedo yo entonces pagar con algo tan pequeño, 10,000 talentos, 100 denarios, orando por una persona?
Entonces, ese Jesús que nos transforma es el único que puede de verdad lograr que nosotros amemos como Él ama. La Madre Teresa de Calcuta en una entrevista dijo, preguntándole sobre el trabajo que ellas hacían y cómo podían lavar, bañar leprosos, atender personas. Lo último, la crápula de la sociedad, lo que nadie quiere. Hijos idosos que habían sido echados de los hogares, de sus hogares, para que no contagiaran a otros. Y ella los recibía en su congregación. Y ella decía esto: nuestro trabajo es una materialización de nuestra fe, de una actitud religiosa frente a la vida. La vocación en nosotros no es el servicio que prestamos a los leprosos y a los moribundos, sino que nuestra vocación está en pertenecer a Jesús. Y como somos de Él, nuestro trabajo es el medio de expresar el amor que Él nos inflama. De modo que no es un fin, sino un medio. Lavar los pies no es un fin, es un medio de expresar el amor. Porque vemos a Cristo en cada persona que tocamos, en cada persona a la que brindamos ayuda, tiene su rostro. Entonces, digo yo, la muchacha de servicio de mi casa tiene el rostro de Jesús. Mi hijo, mi hija, tiene el rostro de Jesús. Mi esposo, mi esposa, tiene el rostro de Jesús. Y también el conductor que se me metió en el medio del tapón, también tiene el rostro de Jesús. Y también mi jefe, mi jefa, tiene el rostro de Jesús. Y mis empleados y mis compañeros de comunidad. Y cuando yo logro hacer esa transferencia, entonces ya yo me paro a las 9 de la noche, después de dormir a mis 4 hijos, cansada de la tarde entera, haciendo tarea con cada uno de ellos, y mi esposo precioso que viene de su maestría me dice: ¿qué hay de cenar? Y yo veo el rostro de Jesús en él y digo: ahora voy, mi amor, y soy capaz de poner la cena, de decirle: ven, pon el jugo que yo pongo esto, y sentarme a escuchar su día y yo a contarle mi día. Esto es real, esto me pasó a mí. Qué difícil era para mí esa parte del día, hasta que alguien me dijo eso: cada vez que tú sirves a tu esposo, es a Jesús a quien tú sirves. Entonces eso lo cambia todo. Sírvanse los unos a los otros por amor, dice en Gálatas 5. Ese es de verdad el sentido de nuestra vida, porque el amor entonces se vuelve concreto, cotidiano y es transformante. Podemos tener una familia de adolescentes que creen que nuestra casa es un hotel. Levanten la mano. Nuestra casa es un hotel, la universidad, el trabajo, etcétera. Pero cuando yo lo recibo a él, que a lo mejor está sentado por ahí, yo cansada y él cansado, y él abre esa puerta y yo le hago así, y él se sienta al lado de mí y él no dice nada, porque los adolescentes no hablan mucho con su mamá, claro, y yo no le digo nada, solo lo acaricio. Estoy siendo un amor concreto y real. Y hablo de la familia, mis hermanos, porque el mundo se ha empeñado en estos últimos tiempos de manera especial en acabar con nuestras familias. Y nosotros nos hace más fácil dar 500 pesos para una obra de caridad y no abrirle los brazos a nuestro hijo adolescente. Nos es más fácil darle un plato de comida que darnos a nosotros. Hermanos, es difícil morir. Es difícil morir a mi egoísmo. Es fácil para mí darle ese reloj a alguien, me lo regalaron y me encanta, pero si hay que regalártelo, yo te lo doy. Y nada, algún momento tendré otro, hoy si no, no importa. Pero cuando tú me estás hablando a mí de quitarme mi piel, digo: espérate un momento, vamos a organizarnos. Usted a mí no me puede hablar así. Entonces cada uno de nosotros tiene que comenzar por su casa. Dígale al que está al lado:
tú eres Cristo para mí. Y si es tu esposo, mejor. Y si es tu esposa, mejor. Tú eres Cristo para mí. Eres Cristo. Eres Cristo para mí. Amar no es solamente cosa de sentimientos. Amar es acoger al otro en mi vida. Amar es decir, yo hago un lugar en mi corazón para darte espacio a ti, para escucharte a ti, para escuchar a tu muchacha de servicio que te dice, me duele una muela y no he ido porque no tengo el dinero, porque eso mi doña no está en el seguro. Y eso, nada más los lunes va un dentista al hospital. Doña, yo tengo que faltar el lunes. Y la doña tiene que ver en ella el rostro de Jesús y decirte, mi hija, ven el martes temprano si puedes y tome 2,000 pesos para que pague. El amor tiene que hacerse concreto, no puede ser solamente de sentimiento. Ay, doña, ¿cómo va a ser que usted tiene 3 días con ese dolor? No. Quédese ahí en su cuarto y el sábado usted se va y resuelva eso para que el lunes esté temprano. Por favor, el rostro de Jesús vive contigo. Está en tus hijos y está en tu esposo. Y síguelo extrapolando a las personas que están contigo. En medio del trabajo hay personas que sufren, personas que tienen problemas. En estos días una compañera de trabajo, su hijo tuvo un accidente y fue tan grave que tuvieron que ponerle una placa en la frente. Y esta señora duró 3 días sin ir al trabajo. Y enseguida se armó una colecta para ella. Todos participamos, pero un día yo iba pasando hacia el baño y la veo con la cabeza hacia abajo, llorando. ¿Qué hago? Digo, bueno, ya yo di mis 500 pesos, ya yo di mis 1,000 pesos, yo no sé ni qué es lo que... Entré a la oficina, la recosté de mí y le dije, tú eres una mujer valiente, qué bien lo estás haciendo, el Señor está contigo. Es dar un poco más. Una monjita de la Madre Teresa, lo que pasa con esto de la Madre Teresa es que yo estaba buscando una historia que le voy a hacer ahorita y yo no la encontraba. Tuve que pedirle a Monseñor que me ayudaba. Y en el camino me encontré con estas historias y son tan entrañables, tan hermosas, que fue el mismo Dios que me la puso. Pues resulta que esta monjita, en uno de esos centros de acogida, a las 2 de la mañana le toca la puerta con un escándalo, un borracho. Yo me lo imagino, si fuera dominicano, ¿verdad? Sol, monja, ábreme, tengo hambre, búscame algo que tenga. Y un escándalo, y la pobre monjita, más como la misma palabra de Dios, más por el escándalo que por él, ¿verdad? Va y le abre, y él con mucha mala manera le dice, búscame algo de comer, que usted seguro que tiene, tengo hambre. Y ella lo mira y va en silencio y le busca algo de comer. Pero en el último momento ve un chocolate y se lo pone también en el plato. Se lo entrega y él se va. Y por allá, en un árbol, se sienta en medio de la noche a comerse lo que sea que había ahí. Y se encuentra con el chocolate. Y se queda mirando ese chocolate. Se para. Vuelve a tocar la puerta, más suave ahora, y le sale otra monjita, no la misma, y le dice, yo quiero ver a la que me dio el plato de comida, yo quiero hablar con ella, por favor. Y a la insistencia de él se la traen, y él le dice, Sol, hábleme de ese Jesús suyo. Un chocolate, un poquito más, una milla extra, una sonrisa. Nosotros no podemos hacer feliz a nadie probablemente, pero sí podemos, como dice la Rañaga, darle un vasito de felicidad a todo el mundo. Nosotros realmente no podemos, yo no podía solucionar el problema de esta señora con su hijo, pero me alegra pensar que tal vez le di un vaso fresco, se pudo desahogar,
Qué cosa más hermosa es poder ver esto en nuestra sociedad. Es ahí la revolución del amor de Jesús. Y es también el sueño de Jesús, que nosotros pudiéramos ser cariñosos. No cariñosos en el sentido de dar caricias, sino en el sentido de los gestos, de dar una sonrisa, de dar amor, de ser amables con los demás. Amar es una corriente cálida que envuelve a todo el mundo. Y ahora sí llego a la historia de la Madre Teresa, que me impactó mucho y la escuchamos en el retiro de Cuaresma. Pues es una comparación. En el 1994, Kevin Garner ganó el premio Pulitzer con una foto que tomó en el desierto de Sudán. Tal vez algunos la recuerdan, es una foto de una niña a punto de morir en medio del desierto y aquel buitre esperando que ella diera su último suspiro para abalanzarse sobre ella. Y él captó esto, una imagen que impactó a muchos de nosotros y que nos hacía ver lo terrible de lo que estaba pasando, la hambruna que había en África en ese momento. Pero muchos le preguntaban, ok, ¿pero qué tú hiciste? ¿Qué sucedió con la niña? ¿Qué pasó? Y dice él, no, yo espanté al buitre y me fui. Y recibió muchas críticas, muchas críticas, y él se defendía y decía, óigame, si ustedes hubieran estado ahí y ustedes vieran no solo lo que yo capturé con el lente, sino todo el panorama, iban a ver que ella no estaba sola. Ahí había miles de niños, cientos de niños en la misma condición. ¿Qué yo iba a hacer? ¿Qué podía hacer yo? Yo tiré la foto, espanté el buitre y me fui de ahí porque no podía hacer nada. Finalmente ese señor se suicidó. En ese mismo año a la Madre Teresa le preguntaban, oiga Madre Teresa, ¿y cómo usted hace para no cansarse? Con tanta gente, tantas personas que necesitan ayuda. Y ella le respondió muy simple, yo no atiendo multitudes, yo atiendo a uno a la vez. Y cuando termino con ese, voy al otro. Entonces a lo mejor te parece que esta idea de lavar los pies, que esta idea de amar como Jesús ama es imposible y que es utópica. Yo no te pido que tú salgas a la calle y que, no sé, que hagas cosas. Yo te pido que tú vayas a tu casa. Te pido que tú comiences con tu esposa. Te pido que comiences con tus hijos. Te pido que puedas ponerte debajo de ese caño del amor de Jesús hasta que te reboses y empapes todo lo que te queda alrededor. Que des gratis lo que te ha sido dado. Esa es una revolución. Y ese es el amor que Jesús quiere que nosotros tengamos los unos con los otros. Llevar una copita de alegría, llevar un vaso de felicidad a la otra persona, escribir por el chat, óyeme, René, ¿cómo va el proyecto? Por fin, lo cerraste. Escribirle al otro, óyeme, Leslie, ¿cómo va tu niña que tenía tal cosa? Felicitar al joven que estaba ayer en la entrevista, en el programa, y decirle, óyeme, qué bien lo haces, te felicito, sigue así, te animo. Felicitar al coro por esa canción tan bella que nosotros ayer, ¿verdad? Ya ustedes saben. Felicitarlo porque lo hacen bien. Eso es llevar un poquito de felicidad. Un poquito, un vasito. Probablemente yo no le quité ningún problema de encima a nadie, pero le estoy diciendo, en mi vida, en mi espacio, tú tienes un lugar. Nosotros tenemos que entender que no nos sirve de nada predicar la palabra, que no nos sirve de nada servir en el altar, no nos sirve de nada estar aquí en el yo me quedo si no se traduce en una obra de amor. Como dije ahorita, a mí no me pesa cantar. Yo creo que yo nací cantando. Pero ¿en dónde está mi servicio de amor? En que mi domingo está comprometido. ¿Por quién? Por amor al Señor. ¿En dónde está mi servicio en tu comunidad? En que no solamente es amar a los que te caen bien, es darle una copita de felicidad a esos hermanos de comunidad. ¿En dónde está tu copa de felicidad? Es en dársela a beber a tus hijos
aunque tú creas que no están en ti, no es darle un discurso acerca de mi hijo. De verdad, yo fui hija y esas palabras son duras. Mi hijo, yo quiero que tú y yo nos acerquemos, que tú y yo tengamos conversaciones, porque siento que estoy lejos. No, hágalo si usted quiere, pero a él le va a servir más, a ella le va a servir más si usted la recibe con un abrazo, si usted le pregunta cómo le fue, si usted le pone la cena cuando llega, si usted se sienta y lo acompaña para que tú no cenes solo, si usted sale de su egoísmo y es capaz de darle amor, yo le aseguro que eso no cae en saco roto. Amar como Jesús amó, amar como yo los he amado. Qué formidable profesión sería si cada uno de nosotros nos dedicáramos a llevar alegría a todo el mundo. Qué formidable profesión si cada uno de nosotros al término del día digamos: hoy vi a Jesús, hoy lo vi y estaba le llevé un vaso de felicidad a alguien. Qué formidable profesión sería esa, y que al final de tu existencia puedan decir, como dicen de Jesús: pasó por todas partes haciendo el bien. Hoy, el día del amor hasta el extremo, pongámonos debajo de ese chorro de amor de Jesús y dejemos que Él transforme esa imposibilidad humana de salir de mi yo a través de su amor, en el camino de su amor, para que yo pueda entonces amar como Él ama. Que me revista a Él de todas esas cosas hermosas, para que pueda yo reflejarlo a Él y transformar, comenzando por mi entorno, a la sociedad y al mundo. ¿Qué les parece si hacemos una pequeña oración y le pedimos a Dios por cada uno de nosotros? Quisiera pedirte que cerraras tus ojos solamente para que pudieras entrar en ti mismo y meditar un poquito acerca de lo que has escuchado y pensar en todo eso que está en ti, que a lo mejor te impide amar como Él ama, te impide decidirte a lavar los pies de las personas que están cerca de ti. Y vamos a pedirle a nuestro buen Padre Dios que derrame su amor en nosotros. Pidamos a Jesús que siga enseñándonos cómo amar, que cuando nos tengamos dudas pensemos en qué haría Él, cómo lo haría Él. Pidamos al Espíritu Santo que nos transforme. Pero Jesús no va a entrar en ningún corazón que no le abra la puerta. Pídele a Jesús que te permita amar como Él ama, en un amor concreto, en un amor que se traduce en servicio, en humildad, en paciencia. Pidamos a Dios que nos permita concretizar y dar hacia adelante eso que hemos recibido. Y si tú no te sientes amado por Jesús, si nunca has recibido, nunca has tenido esa constancia, esa seguridad de que Dios te ama, mi hermano, en este momento yo oro por ti y pido a Jesús por ti, para que puedas abrirle tu corazón y encontrar su rostro en estos 3 días, encontrarte con su amor. Doy gracias a Dios por cada uno de los que estamos aquí, porque sé que queremos seguir ese amor, queremos amar como Él ama, entregarlo todo, dar la vida, porque te amamos, Jesús. Transfórmame, pídele a Jesús que te transforme. Pídele a Jesús que vaya a lo profundo de tu corazón, ahí donde está el egoísmo, donde está el miedo, donde está la soledad y el resentimiento, y que transforme. Ponle nombre a tu debilidad y
pídele que la transforme, que transforme tu amargura en felicidad, que transforme tu egoísmo en solidaridad, en amor. Que ese egoísmo sea aniquilado a través del servicio. Pídele a Jesús. Pídele a Jesús que te enseñe a amar como Él ama. Amén. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Tuve frío y me abrigaste. Estuve preso y me fuiste a ver. Y fue mi Padre quien me amó. Cuando tú te dabas sin razón, como nos ama Dios, amarnos todos, amar al prójimo, como nos ama Dios, como nos ama Dios, entregarlo todo, dar la vida por otros, como en la cruz la dio. Ama y haz lo que quieras.